la tardanza, pero estaba terminando de moderar otro evento de la Escuela Judicial y bueno, pues ya estamos por acá. Cuando guste ya tiene el uso de la voz y estamos comenzando a grabar, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta actividad académica. Le agradezco a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Rubalcaba, a las magistradas y magistrados de la Sala Superior que pues hacen posible justamente que tengamos la posibilidad de charlar este día con ustedes. Hoy uno de los temas más fascinantes para su servidor pues tiene que ver con el tema de las pruebas, ¿no? Porque finalmente es la parte medular, la parte más importante de un planteamiento que se hace ante las autoridades para efecto de poder demostrar con razonamientos jurídicos y argumentos, pues justamente que las evidencias que se van presentando pueden acreditar una historia que planteamos, ¿no? Y que finalmente esta historia queremos que las autoridades la valoren desde un punto de vista como si existiera esta posibilidad de que fáctica, de que realmente haya sucedido y por lo tanto pudieran acoger nuestra pretensión. Hablar de la materia probatoria, pues implica forzosamente hacer un repaso, siquiera somero, un poco de la relevancia que ha tenido, un poco en la historia, digamos, el cómo la sociedad eh, y los distintos formas de ejercer el poder público también han visto este tema a partir del control o de los controles del poder. Bueno, así que bueno, pues sin mayor preámbulo y no sé si ya algunos hayan tenido oportunidad de escucharnos, veo algunas caras conocidas, algunos nombres también, entonces pues ya conocen un poco la dinámica y que no, pues siéntanse con plena libertad en el momento que ustedes así lo juzguen conveniente, levantar la mano, preguntar, interrumpir, porque al final de cuentas digamos, es la interacción, permite justamente una retroalimentación y a partir de ahí nos da una mayor enseñanza para todos nosotros a partir de compartir nuestras experiencias, conocimientos, inquietudes y vivencias. Bueno, pues vamos a platicar un poco de cómo se ha ido evolucionando este tema de las pruebas. Y cuando hablamos de las pruebas, pues hablamos de las evidencias, ¿no? De los datos, de los hechos, de la información que está presente en un medio de impugnación o en un caso concreto, y a partir de ahí, pues necesitamos que el juez le dé valor justamente a esas pruebas que considera que son relevantes también, es decir, tiene este principio de importancia, de trascendencia para lo que yo quiero o pretendo acreditar. Y a partir de este valor que le da el juez es que vamos a empezar nosotros a platicar a qué se refiere este valor y si existe un sistema de valores o cuál es el actual sistema de valor que reconoce nuestra legislación y particularmente la de la materia electoral para, digamos, facilitar un poco la certeza en las decisiones y que por lo tanto la sociedad también tenga esta especie de sentido, de sensación de que cada vez que se presenta un caso con estas pruebas similares, pues va a tener consecuencias jurídicas similares, ¿no? Es decir, va a haber como cierta previsibilidad de la forma en cómo los jueces resuelven a partir de las evidencias y de un sistema de valoración de pruebas. Bueno, pues recuerden ustedes desde los orígenes de las comunidades, pues cómo se llevaban a cabo, digamos, la toma de decisiones. Pues más allá del tema de la fuerza, más allá de algunas circunstancias fácticas, ¿no? Ya cuando empiezan a haber sociedades un poco más desarrolladas, más organizadas, pues entonces empezamos a ver que hay un grupo o una cualificación en las personas que pueden tomar decisiones en favor del grupo.
Y estas decisiones, pues, tienen que ver con el tipo de siembras, con el tipo de división del trabajo, con el tipo de movilidad también de la comunidad, de alertar los peligros, en fin, las decisiones de una comunidad normalmente son transferidas, ya sea a una especie de cuerpo colegiado, ¿no? Donde se reúne un grupo de personas a debatir sobre la decisión que debe de tener, de tomar a partir de la información que pueda ser arrojada. Y esta información, pues también, digamos, se obtiene a partir de la consulta que se haga a este tipo de personas, que ya sea por su capacidad intelectual, por su experiencia, por su, digamos, por sus vivencias o por su edad, pues puedan tener una visión más clara de cómo procesar esta información que está en este momento en juego a partir de, digamos, o para generar las tomas de decisiones. Así que las decisiones muchas veces se consultaban a las personas de mayor edad o a las mujeres o finalmente a alguien que tenía alguna personalidad enigmática o que les contaba que tenía contacto con algunos seres que lo iluminaban, ¿no? En fin, a alguien se le encargaba este tipo de información, que suministraba este tipo de información y que orientaba justamente hacia la toma de decisiones. Al punto que estas, digamos, la diversidad de temas que se sometían a su conocimiento, pues también implicaba la resolución de conflictos, del conflicto diario entre los miembros de esa sociedad. Y bueno, pues veámoslo de esta manera. Se presentaba, digamos, la parte que doliente, la parte que le lastimaba alguna conducta y que, bueno, pues la idea era no resolver el conflicto a través de la fuerza, ¿no? Sino someterlo a la institucionalidad, es decir, a un conjunto de reglas, un conjunto de decisiones y de autoridades mediante las cuales se podían tomar decisiones y la sociedad acataba esas decisiones. Es decir, se les traslada a ellos esta autoridad moral y esta autoridad también del incipiente Estado para poder tomar decisiones, incluso sobre la vida o la muerte de las personas. Así que bueno, imagínense ustedes el caso donde, digamos, en una fiesta o en un baile tribal, pues dos personas o se comen unos hongos alucinógenos o toman algunas bebidas embriagantes y terminan lastimándose de alguna manera, ¿no? Y entonces alguien se siente agraviado por eso y somete a consideración de este jerarca o este decisor eh, el caso. Y entonces escucha a uno, escucha la acusación y después escuchará, digamos, la defensa. Y a partir de ese momento, en su mente, ya que tiene claro cuál es el panorama, procesa la información, ¿no? Analiza cuáles son las pruebas que se están presentando, el conjunto de información relevante, las evidencias que hay y toma una decisión, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, pues como te robaste dos gallinas, pues ahora tienes que pagar o tienes que compensar de esta manera y tendrás que trabajar 2 meses o un mes o una temporada en la recolección de los frutos para beneficiar a esa familia a la cual tú por borracho te robaste las gallinas y las mataste, ¿no? Cualquier cosa de esas, bueno, pues normalmente pasaba, pero a lo que voy es que ya se empezaban a hacer estos análisis de valoración probatoria. ¿Cuál era el sistema que tenía para, o es decir, había un sistema de valoración? Pues la verdad es que no. Y lo que podríamos decir que en realidad había una plena libertad para valorar las pruebas, ¿no? Porque ¿quién decía que realmente había dos gallinas? Pues bueno, ¿dónde estaban los cadáveres de las gallinas? Entonces, bueno, pues la testimonial o la confesional empezaban a tener cierto valor probatorio para los resolutores de estos conflictos. Así que en este devenir histórico, donde se va procesando las diferencias de la sociedad a partir del sometimiento o de la institucionalización del conflicto,
Bueno, pues van evolucionando y vamos avanzando en el punto en que el sistema de la, digamos, valoración libre de la prueba, pues va siendo predominante, ¿no? Va tomando un poder muy importante al punto que podrían cometerse excesos, ¿no? Y excesos, ¿cuál no podría ser? Bueno, ¿por qué no en la época de la Santa Inquisición? ¿Por qué no exhumar los restos de una persona que fue acusada de magia o de hechicería, ¿no? Y ahí la calaca sentada en la silla de los acusados, se le hacen una serie de preguntas y si no respondes, pues entonces significa que eres un hechicero, ¿no? O que jugabas con la palabra de Dios y este tipo de cosas del diablo y tal, ¿no? Bueno, ¿qué valor probatorio se le puede poner a unos huesos ahí y a unas preguntas? ¿O qué valor probatorio se le puede dar a la prueba del fuego, donde se quemaban, por ejemplo, a personas que decían que eran brujas o que tenían algo que reñía, digamos, con la forma de ver cómo se tendría que dirigir la sociedad? Entonces les prendían fuego y si gritaban, pues significaba que estaban purgando justamente a los demonios, ¿no? Y si no gritaban, pues significaba que a lo mejor ahí estaba el demonio, no sé, cosas de ese estilo, pero que había documentos formales, legales, en el cual sugerían o decidían cómo tenían que valorarse las pruebas, o como la prueba del agua, ¿no? Entonces los aventaban a estas personas sospechosas, digamos, de algún delito y los encadenaban y los tiraban al río, ¿no? Entonces resulta que si se ahogaban era porque la pesadez de su alma estaba ahí porque tenía los demonios y espíritus, no sé cuáles. Pero si podía salir del agua, entonces pues significaba que en realidad ya purgó eso y que su sentencia, digamos, esa había sido su sentencia y que hoy en día estaba ya libre de algún problema. Bueno, pues la verdad es que nadie podía sobrevivir eso, pero fíjense cómo se evaluaban o valoraban las evidencias que seguramente provenían pues de las testimoniales del pueblo o del vecino chismoso que decía, yo vi que esa señora hacía este tipo de cosas y voy y me quejo. Y pues estas autoridades lo que hacían pues era aparentemente seguirle un procedimiento en forma de juicio a partir de una denuncia, a partir de los testimonios. ¿Qué relevancia tenían, por ejemplo, el tema de los testimonios o cuando hablamos, por ejemplo, del enjuiciamiento de Jesús de Nazaret? ¿Qué evidencias reales existían? ¿Qué, digamos, qué delitos se tenían que perseguir? Y sobre todo, ¿cuál era el valor probatorio de las pruebas? Como ustedes podrán ver, la testimonial, ¿no? Prácticamente se convirtió en una de las pruebas más importantes ante la existencia de la falta de existencia de las pruebas documentales, ¿no? Tampoco no existían pruebas técnicas, simplemente era por los dichos de las personas. Así que, pues imaginemos también cómo vamos avanzando hacia la Alemania nazi, donde solamente por los dichos de las personas y ya con un conjunto de evidencias complementarias se podrían presentar este tipo de juicios o de procedimientos administrativos en contra de polacos, en contra de judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces cómo sí es muy importante entender cómo ha funcionado un sistema de valoración probatoria a lo largo de la historia. Y bueno, pues esto nos ha indicado que quienes al final, digamos, de esta historia, han detentado la posibilidad de resolver los conflictos, de denunciar y de castigar a las personas, pues han terminado en la figura de los jueces. Y estos jueces, con toda la libertad y el poder que implica valorar las pruebas y juzgar, por lo tanto, dio como muestra, pues, una alineación con los principales grupos del poder, con los principales jerarcas, reyes, monarcas, dictadores, primeros ministros, partidos hegemónicos, en fin. Finalmente, hay una alineación de este tipo de jueces con los intereses del Estado, los intereses que están
por encima de la población. Y no digo que en su momento fuera bueno o malo, simplemente era una visión que se tenía y por la cual se tenían, por ejemplo, que reconstruir un Estado, como la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde existía pura piedra sobre piedra. Entonces, había que perfilar todos los intereses de la sociedad en función de la construcción de un Estado, no esto de la libertad de trabajo, porque yo me quiero dedicar a esto. No, a ver, el Estado necesita obreros y hay que tener, y todos somos obreros en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo principal del Estado era la reconstrucción del Estado mismo, la consolidación del Estado, por ejemplo, o la consolidación de una democracia, o la consolidación de un régimen económico, en fin, de las políticas públicas y visiones que se tengan del Estado que se quiere llegar. Así que bueno, pues en muchas ocasiones estos jueces que favorecían diversos casos, alineados justamente a los principales tomadores de decisiones, pues empezaron a tener el cuestionamiento de la sociedad. Y prueba de ello es que los jueces, por ejemplo, de una época clásica en Francia, pues terminaron en la guillotina, decapitados en la plaza principal. Así que esta visión del juez poderoso va también cambiando un poco a partir de la, digamos, esta visión tripartita del ejercicio del poder público a través de lo que conocemos ahora como la parte ejecutiva, ¿no? Administradora de los recursos, la parte del parlamento, que es la que dicta las ordenanzas, reglas de convivencia entre la sociedad, y finalmente el judicial, ¿no? En su forma de resolutores. En esta visión tripartita, pues es evidente que el poder, que es uno y se distribuye, dice, para su ejercicio en tres entes específicos, implica entender una cosa con natural. Si el poder es uno y tres queremos ocupar el poder, bueno, pues seguramente habrá ocasiones en que un ente trate o busque o no se dé cuenta, pero rebase la frontera de los equilibrios del poder. O sea, no es algo como tan claro como poner una línea, pintar una línea amarilla entre dos países y decir esto es la frontera. No es tan fácil como tratar de señalar, ¿no? Con un estilete, segmentar dónde empieza una cosa y dónde termina otra, ¿no? Y vean, pregunten, por ejemplo, pues a cuántos emigrantes tenemos que tratan de cruzar la frontera norte de nuestro país por el río Bravo, por ejemplo, y pues las fronteras no están nada claras, ¿no? Pues lo mismo pasa con el ejercicio del poder, tampoco hay nada claro. Así que hay ocasiones en que un poder o un ente, pues ocupa, llamémoslo así, parte de lo que le podría corresponder al otro poder y viceversa. Entonces, digamos, este choque natural de fuerzas cotidiano, a cada instante, pues va terminando justamente por mermar un poco al otro poder, ¿no? Y él, por supuesto, mientras uno merma, el otro va manteniendo un mayor poder. Así que, por ejemplo, el poder legislativo o el parlamentario se da cuenta del gran poder que tienen los jueces, del gran control que tienen los jueces, incluso sobre las leyes ahora, sobre, digamos, este argumento de la legitimidad democrática que tienen las leyes, porque parten, digamos, de los sujetos que representan a la sociedad, ¿no? Y por eso se dice los diputados representan a la población. Bueno, pues si la población o el pueblo le da el poder a esas personas como diputados, pues están investidos justamente de esta autoridad legal y moral para tomar decisiones por las mayorías, ¿no? Porque finalmente este es el respaldo de la legitimidad democrática o del argumento de la legitimidad democrática. Así que bueno, pues entonces, desde el punto de vista normativo, legislativo, se empiezan a advertir digamos, estas oleadas que hace el Poder Judicial dentro del legislativo, cuando empieza a dictar una serie de jurisprudencias
y de resolución de casos y enmienda la plana, hace interpretaciones de las normas y al legislativo pues ya no le gustó ese tema. Así que donde encuentran un punto central para recuperar nuevamente el control o los equilibrios del poder y el control es establecer un sistema de valoración tasada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los jueces no van a tener libertad de valoración de la prueba, sino que ya va a haber digamos, una norma que les diga cuánto va a valer esa prueba como tal. Y este sistema de valoración tasada es lo que prácticamente se ha mantenido en digamos, en los años, durante muchos años, durante siglos, décadas, en nuestro sistema legal mexicano y finalmente ya estamos desde hace tal vez unas 2 décadas tratando de cambiar esta visión porque ya también las leyes recogen otro esquema de valoración probatoria. Pues bien, este sistema de prueba tasada nos decía, por ejemplo, cuánto valía la testimonial, cuánto valía una documental pública. Entonces se dijo, bueno, la documental pública hace prueba plena. Ok, entonces no hay manera de que tenga otro valor, no, hace prueba plena. Y se decía, por ejemplo, que la confesional era la reina de las pruebas en materia penal, ¿no? Si tú lograbas sacarle la confesión al sospechoso y decía que, aunque él era un conejo, pero decía que él era el elefante que había cometido el delito, pues había que creerle. ¿Por qué? Porque había confesado. Y después, bueno, pues se vio la necesidad de implementar algunos mecanismos no muy legales para obtener la confesión, ¿no? Y ahí sabemos los toques eléctricos, el tehuacanazo y no sé cuántas cosas y barbaridades más para obtener confesiones. Incluso casas de arraigo, ya digamos, en las la última modernidad, ¿no? De hace una década tal vez, si mal no recuerdo, todavía existían estas casas de arraigo donde se cometían una serie de violaciones a los derechos fundamentales con el ánimo de obtener información de estas personas acerca pues del crimen organizado, de la delincuencia, o por ejemplo, así decían en los años 70s y 80s de Guantánamo en Cuba, ¿no? Estas prisiones donde se tenía a diversos detenidos, pues estaban detenidos algunos personajes, digamos, de la política internacional, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban relacionados con el Oriente Medio, para obtener información acerca de futuros actos terroristas, como fue después también el caso de las Torres Gemelas, en fin. Como podrán ustedes observar, el tema del sistema de valoración probatoria, cuando se trata de un sistema tasado, es decir, ya viene un valor predeterminado para estimar cómo puedo resolver un caso, aunque no sea muy correcto, no sea muy justo como tal, pues eso implicaría justamente esta transformación de la concepción de cómo se resuelven los casos. Y finalmente, digamos, en este devenir, cuando los tribunales advierten pues que se estaban cometiendo una serie de injusticias, tal vez, pues sí, muy apegadas a derecho, pero que en el fondo no tenían, digamos, la posibilidad digamos, de avanzar en sus criterios de interpretación o de cómo se estaban estudiando los casos. Entonces se analiza la posibilidad de tener un sistema mixto de valoración probatoria. Y este sistema mixto lo que te indica, Elizabeth, por ejemplo, lo que te indica es que puedas tener un sustento de valoración, es decir, un elemento tasado ya preestablecido de su valor, pero que al mismo tiempo te permita llevar a cabo esta especie de apreciación libre de la prueba, es decir, analizar los alcances legales que puede tener cierto tipo de prueba. Por ejemplo, Leila Martínez, si estás por ahí, me gustaría que abrieras tu micrófono, por favor. Sí, buenos días. Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Oye, imaginemos este caso. Fíjate que hay una persona que va con el notario público, con un notario, y le informa cuáles fueron los, digamos, ciertos acontecimientos, cierta información lleva, con la cual pretende acreditar ciertas conductas de un fraude electoral, ¿no? Y entonces el notario, pues levanta su fe testimonial, ¿no? Levanta el acta correspondiente, el instrumento notarial, se lo entrega y este compañero llega a un tribunal y le dice, mira, te platico todos los hechos que sucedieron y como prueba de ello te presento una documental pública que tiene un valor probatorio pleno. O sea, a ver, juez, no la pienses. Tiene un valor probatorio pleno, lo dice el artículo fulano de tal, ¿no? O sea, no puedes decir que no tiene valor. No, sí, tiene valor probatorio pleno porque te lo está diciendo la ley. Entonces, te sometes, juez, a lo que la ley te está diciendo. Mi pregunta, Leila, ¿con eso se acredita el fraude? Pues no, porque a final de cuentas el juez tiene que llegarse de diferentes medios, o sea, no solamente aunque haga prueba plena, no necesariamente tiene que ser de que se llevó a cabo como tal el fraude, ¿no? Existen otros elementos que se deben de acreditar para que se pueda, pues, Claro. llevar a cabo, o sea, para que pueda. Sí, o sea, decirse o acreditarse que efectivamente se llevó a cabo el fraude. O sea, no puede solamente ponderar o checar una prueba, ¿no? A final de cuentas, tiene que ser más elementos, no necesariamente, no nada más uno, digámoslo así, ¿no? O sea, Bueno, entonces, por favor, tú misma dime qué es lo que está probando ese instrumento notarial. Si tiene eso valor probatorio pleno. ¿Qué es lo que prueba? lo que está escrito como tal, o sea, los acontecimientos que están pues en el escrito, digámoslo así. Oye, O- fíjate que parte de ese escrito dice que todo está planeado por extraterrestres y que este hombre fue abducido. ¿También hace prueba plena de eso? Pues no, No, claro que o sea, no. no. ¿De qué se hace prueba plena? Pues de que el notario pues se constituya en ese lugar, de que. Pero fíjate que ese tienes una evidencia que nosotros no teníamos. El notario estaba en su despacho y este colega llegó a su despacho y le empezó a decir una serie de cosas y entonces el notario ahí tomó datos, levantó el acta y se la entregó. Él no se trasladó a ningún lado. O sea, digamos que nada más hace prueba plena de que él realizó esa acción, ¿no? O sea, de que ante él se tomó nota, digámoslo, como lo que está usted mencionando, ¿no? No Claro. necesariamente que él lo haya. O sea, él realizó el escrito, Ajá. prueba plena de eso, Ok. nada más, Pero no pero no del contenido, ¿estás de acuerdo? exactamente. Bueno, gracias, Leila. Miguel Ángel, por favor, adelante. Sí, gracias, maestro. Muy buenos días. Buenos días. Esta parte del notario es muy interesante en materia electoral, porque incluso he visto que hay pronunciamientos de la propia Sala Superior y algunas tesis donde refieren que, por ejemplo, en actos que tienen que ver con las asambleas de los propios partidos políticos, la intervención del notario no tiene cierta validez o alcance para determinar sobre el número de afiliados que estaban en la asamblea, no así para el mero acto o el protocolo, eso sí es lo que pueden valorar. Al igual que, por ejemplo, en este caso que estamos viendo el ejemplo, si, por ejemplo, llegaran otros 5 fe de hechos que dijeran lo contrario, pues le restaría el valor probatorio que tendría la primer fe de hechos, que donde referían que fueron inducidos. Entonces, es muy variante y hay muchos criterios al respecto por parte del propio tribunal en relación a esta prueba, al igual sobre la forma en la que debe de ofrecerse. Y se hablaba también por ahí, que me parece que en la legislación de Nayarit, ya en la ley del notariado, donde expresaba que las documentales de los notarios se iban a clasificar en dos, en públicas y privadas, y que por cuanto tenía que ver con el tema de actos de protocolarios o actividades propias de los notarios, iban a ser públicas y que iban a ser privadas cuando ellos no realizaran estos actos, sino que solamente dieran fe de ciertos hechos que les iban a manifestar, por ejemplo, declaraciones. Y hay un artículo muy interesante al respecto que tengo por aquí en PDF y ahorita lo voy a compartir,
donde vienen algunas tesis y algunos criterios que se han tomado en cuenta para valorar en este caso, la prueba de los notarios en materia electoral. Ok. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Muy gentil por tu participación y gracias por compartirla. Gracias. Y le pasamos el uso de la voz a Dante Augusto Reyes. ¿Qué tal? Buen día, maestro, compañeros, compañeras. Yo me dedico más a la materia laboral y, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo sí establece que relacionados documentos públicos señala que cuando haya declaraciones de particulares en documentos públicos, únicamente se prueba que se hicieron ante estos, lo que significa que, aunque, como usted decía, si yo digo que soy elefante y aunque lo diga ante autoridad pública, pues no quiere decir necesariamente que eso constituya una verdad, ¿no? Entonces, y por otra parte, también dentro de lo que he estudiado de los documentos públicos, porque sí me ha tocado objetarlos, sí la ley les da esa presunción de ser inobjetables. La realidad es que sí son objetables. Por ejemplo, igual en materia laboral, si me presentan una incapacidad del IMSS y de repente me percato que la firma del doctor no es la misma que traía la incapacidad anterior, pues ese documento, aunque es público porque lo expide una autoridad sanitaria pública, pues es falso. O sea, no es que no sea objetable, vaya. Y lo que recuerdo es que las documentales públicas se objetan más no tanto en cuanto al contenido, sino al continente, es decir, a los formatos, sellos, que generalmente o solemnidades de que estos documentos están revestidos, llámese los quinegramas de los notarios, firmas de los notarios, o sea, sí, al final del día sí se pueden objetar, pero pensaría que hay que saber cómo y qué objetar. Perfecto. Muchas gracias, Dante. Muy Gracias. gentil. Y le pasamos el uso de la voz a una compañera que ya se me fue aquí. Carla Giovanna Escalante, por favor. Sí, hola, muy buenos días. Tengan todos y todas. Muy interesante la plática. Creo que hacia donde nos dirige es la diferencia entre el contenido y el continente de la prueba. Esto es, si bien el notario público lo que hace es establecer y dar fe de la comparecencia de la persona que va a manifestar y en su caso exponer cierta documentación, pues de eso podemos acreditar o tener plenamente probado de que esa persona fue y dijo eso. Ahora, respecto al contenido de la declaración, pues ya hay tanto como doctrina como jurisprudencia que establece que esas declaraciones se toman como cualquier otra declaración y te crean meras inferencias. Entonces, si bien hace prueba plena en respecto a que esa persona fue, lo que se contiene o lo que manifestó o los documentos que él presentó son como si fueran documentales privadas. Nada más son inferencias y esa es la valoración que se debemos nosotros de hacer. Creo que va por ahí, según entiendo. Así es, Carla, muy bien. La verdad es que excelente participación de Leila, Carla, Miguel Ángel y Dante, porque justamente lo que queremos advertir es esta separación entre la libertad de valoración de las pruebas. Un sistema donde te dicen cuánto vale la prueba y de ahí el juez no puede moverse independientemente del tema del contenido y del continente, de la forma y el fondo de la prueba. En una época, pues bastaba con que lo emitiera un notario público para que ya hiciera la prueba plena, completa. Y luego viene este sistema mixto. ¿Esto qué significa? Donde sí hay libre apreciación de la prueba, donde se utilizan las reglas justamente de valoración de prueba, es decir, el sistema tasado, pero me da posibilidad de razonar la prueba. Me da la posibilidad de argumentar sobre la prueba. Me da la posibilidad de emitir una valoración específica para cada uno de los elementos de evidencia que se están presentando para el caso que voy a juzgar.
Entonces, tenemos que tener mucha claridad en esto. Para lograr este sistema mixto, se requiere forzosamente algo que se llama argumentación jurídica en materia probatoria. ¿Qué es lo que busca la argumentación jurídica? Pues es generar una buena comunicación, una empatía, pero además pues que la gente crea realmente que esa valoración es la correcta, que es la adecuada, que ni puede ser tan libre y tampoco puede ser tan tasada, donde justamente los razonamientos jurídicos del juez o de las partes sean realmente lo que prime, sea realmente lo que importe, más allá de cómo se mira, cuál allá sean los sistemas, ¿no? Y por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a alguien más que quiera participar esta mañana, vamos a preguntarle a ver, vamos a ver por acá. Gabriela Moreno. A ver si la tenemos por aquí, Gaby Moreno. Gaby Moreno a la 1. No, seguimos entonces con Irene Flores. Irene Flores a la 1. Sí, dígame. Irene Flores, ahí estás. Irene, ¿cómo estás? Buenas. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, Irene. Oye, ¿tuviste oportunidad de escuchar esta última parte sobre los sistemas de valoración probatoria? Sí, Perfecto. Fíjate, Irene, si fueras tan gentil de participar con nosotros, hay una prueba, digamos, en el sistema tasado de las pruebas, nos dice que las fotocopias tienen un valor probatorio de un indicio, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo con ello o no? ¿O crees que una fotocopia valga como una prueba notarial casi? pues no, porque no es un documento original. Correcto. Y además se puede manipular, ¿no? La información. Así es, en la fotocopia pueden haber, pues, hecho alguna alteración. Mira, por ejemplo, cuando a mí me piden una fotocopia de mi credencial de lector, me las piden las dos caras en la misma hoja, ¿no? O sea, las dos caras en el mismo frente de la hoja, pues. Y el documento original no está así. Entonces, esto significa que hubo una manipulación, ¿no? Digo, es una manipulación legítima, adecuada para el fin práctico que se persigue, pero en realidad lo que buscamos es, bueno, cuando valoramos las pruebas, las fotocopias, pues sabemos que tienen un valor de un mero indicio, ¿no? Ok, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si o en qué momento podemos considerar que una fotocopia, solo la fotocopia, en ningún otro documento adicional, cambia la percepción y ya no es, digamos, no tiene el valor de un indicio, sino hace prueba plena? ¿Qué tendría que pasar? Pues que fuese una fotocopia notariada, o sea, que pasó ante un notario público. No. Porque finalmente lo que va a certificar el notario es que alguien le llevó un documento, ¿no? Y como tal, pero del contenido no puede corroborarlo. Nada más puede decir que pues es parecido al original, pero el contenido del documento no puede corroborarlo. ¿No? No. A ver, gracias, Irene. Dante. Bueno, sería un cotejo con el documento original. Digo, bueno, ese es dentro del... Sin más documentos, solamente la fotocopia. entonces me perdí. Entonces, si solo se tiene la fotocopia y queremos que haga prueba plena, ¿sí? Tendría que una ratificación. Solo la fotocopia, sin ningún elemento adicional. Pues creo que no tengo ahorita alguna otra respuesta que pueda.
Muy bien, Dante. Bueno, vamos a seguir. A ver, Carla, aquí ya nos hace favor levantar la mano. Dice que las copias simples hacen prueba Carla, no sé si puedas mejorar tu audio porque no te escuchamos. Y pedirle a Dante también si hace favor de apagar su micrófono para que no se vicie el sonido. Nada más con cuidado porque tenemos que vas manejando, Dante. Así que precaución. un poquito. ¿Ya me escucho mejor? Un poquitín mejor. Perfecto. La jurisprudencia nos indica que las copias simples hacen prueba plena cuando son en contra de su oferente. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando son aportadas en contra del oferente. Entonces, nos aporta una copia simple y el contenido de esa copia simple hace prueba en contra de los señalamientos. Más o menos alcanzamos a entender un poquito, Giovanna, pero sí hay algún problema ahí, se vicia mucho el sonido. Pero bueno, yo ya más o menos te entendí y sí va por ahí el tema. ¿Alguien más por aquí levantó la mano? RCP, corporativo. Sí, buenos días. Pablo Estrada, a tus órdenes. Hola, Pablo, adelante. Independientemente de lo que comenta la licenciada Carla, del criterio de jurisprudencia que existe, también podría tener prueba plena al momento en que la contraparte no da contestación de demanda, porque se tienen por afirmativo los hechos que se le imputan a la contraparte. Bueno, fíjate que ahí, Pablo, en realidad lo que pasa es que se tienen por presuntivamente ciertos, salvo prueba en contrario. Pero como hablamos, digamos, ahí, digamos, la sanción es que ya no puedas presentar la contestación y que tal vez, digo, no lo sé, por ejemplo, por lo menos en materia electoral, ya no puedas presentar pruebas. Digo, hay otros procedimientos donde habrá otra temporalidad para el ofrecimiento de las mismas, ¿no? Pero, digamos, ahí lo que tendría, vamos a suponer que ya no puedes presentar pruebas. Bueno, ¿qué es lo que hace la autoridad? Bueno, ahí tiene una presunción de derecho de que lo que te están señalando, incluso con esa fotocopia, es cierto. Sin embargo, cuando hace la valoración de las pruebas del ejercicio de la acción, pues dirá, ¿qué crees? Pues esto es una fotocopia, ¿no? Es solamente que con la suma de elementos, ¿no? Y todo esto más este castigo, digamos, por no objetar la prueba, por no informar algo diferente de esa prueba, tal vez podríamos llegar a la convicción de que haga prueba plena, pero por sí misma no. Y efectivamente, como dice Carla, más allá de las jurisprudencias, más allá de las normas, lo que debemos de entender es justamente las esencias de las cosas para que después nosotros podamos formar nuestra jurisprudencia. O sea, no solamente debemos de estar esperanzados a que haya una regulación en la ley o en su defecto que haya una jurisprudencia o un criterio ya determinado para que podamos estimar que ya así son las cosas. Entonces lo que buscamos es el razonamiento y el valor real de las evidencias a partir de los elementos probatorios. Y justamente nos decía, lo que logré entender de lo que nos decía Carla Cuevas, es justamente qué pasa cuando el oferente de la prueba, que en este caso es una copia fotostática, resulta que cuando la aporta, se advierte que el contenido de la misma le perjudica al propio oferente. Vamos a pensar que alegaba que en su demanda que el interés correspondiente que debería de haber cobrado por X circunstancia era del 10%. Y sin embargo, cuando ofrece copia de ese contrato, aparece no el 10, aparece el 5%. Entonces, por un lado está la declaración, pero por otro lado está esta copia fotostática simple de este contrato. Luego, entonces, cuando el contenido de la fotocopia obra en perjuicio del oferente de la misma, hace prueba plena. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente nadie en uso consciente de sus facultades mentales va a presentar documentos que le perjudiquen, ¿no? Entonces, digamos, hay este principio general del derecho de que
Todo lo que vamos a presentar son cosas que nos favorezcan, que nos ayuden justamente a lograr la pretensión que se busca o a defendernos de esa pretensión, del ejercicio de esa acción. Entonces, digamos, a estos tipos de principios obedece, pues, que quien ofrece la prueba y resulta que su contenido le perjudica, pues entonces hace prueba plena en contra de él, ¿no? Como tal. Esta es una prueba, digamos, esta es una muestra de lo, digamos, de lo que queremos mostrar, de lo que queremos hacer patente con un sistema mixto de valoración probatoria. Efectivamente, yo parto de cómo está tasada, cómo el legislador me dice la cualificación o el valor que tiene ese medio de convicción. Y en este caso, me dice que una fotocopia tiene un valor de un simple indicio. ¿Está bien? Yo parto de mi análisis de que esta fotocopia tiene un valor totalmente indiciario. Pero su valor puede empezar a subir a partir de ciertas valoraciones, razonamientos jurídicos y argumentación jurídica en materia probatoria. De tal naturaleza que ahora yo puedo trasladar ese valor indiciario a un valor pleno como tal, ¿no? Aquí Miguel Ángel López nos está enviando alguna información, seguramente está relacionada con este tópico. Bueno, pues ahora ya nos ubicamos justamente en este sistema de valoración probatoria de carácter mixto, donde tomamos en cuenta la categoría que le da el legislador, pero además con razonamientos jurídicos para darle un verdadero entendimiento a la fuerza convictiva que tiene esa prueba en específico. ¿De qué otra manera se puede apreciar las pruebas? Bueno, pues gracias Miguel Ángel, ahí nos dice que tiene tesis orientadora sobre este tema de fotocopias. Gracias por compartirlo. Bueno, pues además, ¿qué nos puede servir? Digamos aquí, tiene que ver con, digamos, con la apreciación, tal vez un poco subjetiva, ¿no? Del conocimiento público que tiene el juez de esa información, ¿no? La evidencia que él puede recoger. Por lo pronto, si se cuestiona, por ejemplo, la pinta de una barda y el contenido o esas leyendas que están en esa barda está enfrente de su oficina, pues es evidente que es de un conocimiento público, ¿no? O de una elección o de un caso, etcétera, etcétera. Es decir, hay elementos que se van sumando a la comprensión del fenómeno probatorio. Pues bien, digamos que hasta esta parte existe alguna duda, inquietud acerca de estas, digamos, de las cualidades que tiene cada uno de estos sistemas de libre apreciación, del sistema mixto y del sistema tasado y del sistema mixto. En la libre apreciación no había razonamiento jurídico, solamente, digamos, el exceso era tomar la decisión, escuchar los hechos, ver las pruebas y emitir ya la opinión como tal. En el sistema tasado tampoco había que razonar sobre la prueba porque ya tenía un valor definido y no había posibilidad de cuestionarlo, porque si no, ibas en contra de la ley. Y el tercero es el sistema mixto, donde ahora sí, lo que justifica o la materia central de este sistema tiene que ser el razonamiento probatorio, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, ya nos vamos acercando un poco más a los esquemas que nosotros queremos comentar o tocar ya de fondo en este módulo. Cuando advertimos una serie de cuestionamientos que necesitamos, a los cuales necesitamos dar respuesta para acompañar, digámosle así, o respaldar nuestra pretensión o nuestra tesis ante una autoridad, pues tenemos que partir, digamos, de un entendimiento común. Yo sé, probablemente hay muchos abogados aquí, otros que no necesariamente, bueno, que son especialistas en materia electoral, otros que son abogados, pero no tienen, digamos, este conocimiento en la materia electoral, otros que tampoco son abogados. En fin,
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es partir de lugares comunes, de conocimientos uniformes para todos, para que podamos justamente ir avanzando digamos, con mayor profundidad en los tópicos que vamos a analizar en este módulo, ¿no? Bueno, por principio de cuentas, por ejemplo, yo les pondría el siguiente caso que es muy recurrente, tal vez algunos ya lo han escuchado en otro curso, en otro foro, pero se llama el caso de las manos sucias, ¿no? Entonces, imaginemos que hay una pareja de novios y entonces el chico normalmente llega tarde a los eventos importantes a casa de la novia. La novia ya está estresada, está enojadísima con él y entonces impone una regla, ¿no? Y en esa regla señala que la próxima vez que llegue 1 minuto tarde, pues miren, lo corta. Y esto sí ya es definitivo y para siempre. Bueno, pues la verdad es que la siguiente ocasión que el chico queda, digamos, que es un evento importante, ¿no? Del cual forma parte, digamos, de la regla, ¿no? Solamente los eventos importantes. Entonces el chico no llega 1 minuto tarde, llega 40 minutos tarde. Pero además ese evento se trataba de la boda de la mejor amiga de la novia, donde iba a ser madrina de... Imagínense todo el escándalo que se armó. Así que en el momento en que la chica o el muchacho toca el timbre, la muchacha abre la puerta, lo único que alcanza a hacer este muchacho es, además de poner una cara de que ahí viene el enojo, es mostrar sus manos. Y sus manos están todas sucias y señala hacia la parte baja de su vehículo. Entonces, en ese momento, la chica pues analiza la evidencia que tiene el caso, procesa la información, razona sobre las pruebas, emite una conclusión probatoria y considera que esta es una causa de excepción a la regla, ¿no? Aunque, bueno, sabemos que las causas de excepción deben estar establecidas en la ley o en las reglas y que además su interpretación no solamente es estricta, debe ser estrictísima. Bueno, pues aún así, esta chica considera con el material probatorio, la evidencia y sus razonamientos probatorios, llega a una conclusión. Y la conclusión es que este muchacho, pues, es la pareja ideal. ¿Por qué? Porque nunca la va a dejar abandonada. Este chico sabe cambiar una llanta de un coche, o sea, en esta época, o sea, sabe cambiar una llanta, ¿no? Casi lo puede catalogar como hijo del dios del trueno. Si hubiera aparecido con su martillo, hubiera dicho, este es Thor, ¿no? Este es el cuate para toda la vida. Bueno, eso es lo que tenemos. Ya una vez que ingresan a la casa de esta chica, otra de sus amigas que está también esperando, ¿no? Que llegaran por ellas, ¿no? Ella pues como que dice, no me late lo que está pasando aquí, ¿no? Ella estaba, mi amiga estaba muy enojada y ahora ya lo perdona y dice que es hijo del dios del trueno y que, o sea, son uno mismo y nunca la va a dejar abandonada, ¿no? Seguramente. Él puede superar cualquier obstáculo. Porque sabe cambiar una llanta, o sea, no cualquiera, no le habla al talache, él lo hace. Entonces la amiga pide acceso, digamos, de alguna manera, a la grabación de la cámara de video que está colocada en la parte de afuera de la casa. Y accede a los videos y lo que se ve es cómo llega el coche, ¿no? Se estaciona así todo hasta mal. El muchacho se baja del coche, se mece los cabellos, se los mueve, angustiado, ve la hora. Todo eso está grabado en una prueba técnica, en un video. Está angustiado, toca el timbre, oye el grito de... El Demogorgon ahí, ¿no? Se aproxima. Y en ese momento, ante el pánico escénico que siente, alcanza a voltear al carro y se ve cómo se ensucian las manos con la llanta. En el momento que pasa esto, la chica abre la puerta y él lo único que alcanza es enseñar las manos y dice,
hacia el coche. Ante esta nueva evidencia probatoria, la chica razona, procesa la información, razona en materia probatoria y emite una conclusión. Y aparte dice, este es un maldito mentiroso, ¿no? Así que ella tiene ahora un problema de si lo comenta con su amiga o no. Como el tema ya iba avanzando y ya la fiesta se aproximaba, entonces pues deciden irse todos a la fiesta y cuestionarle a este muchacho ya exactamente en la fiesta y mostrarle, decirle, papito, tengo la evidencia. Te doy 1 hora para que le digas tú o le digo yo. El asunto es que ya con un par de copas encima, ya empezó la fiesta y el baile y todo este rollo, resulta que se topa con el mejor amigo del novio y que también, curiosamente, es novio de esta amiga, ¿no? Entonces le dice, oye, ¿qué crees? Necesito que me ayudes a decidir en un órgano colegiado, ¿no? Te doy la autoridad para que me ayudes a decidir qué hacer con este caso. Le plantea todo el asunto y le dice, mira, yo lo único que te puedo decir es que este chico había pedido permiso desde hace 1 mes para salir más temprano y poder ir a recoger a la amiga, a la novia. ¿Y sabes qué pasó? Pues que estuvo, pide y pide permiso y su jefe ni siquiera lo quiso recibir. Y ya al final, a sabiendas de lo que iba a pasar, ¿no? Le dijo que se esperara 10 minutos y lo tuvo prácticamente ahí afuera de su oficina. Y 10 minutos más y que ya lo iba a recibir y que ya lo iba a recibir y lo iba a recibir. Y la verdad que tú sabes que nuestro jefe es un malvado negrero, ¿no? De estos de esclavitud moderna, y porque él es un viejo amargado, o sea, no permite que los jóvenes tengamos vida. Así que a propósito lo hizo. ¿Y qué crees? Hasta lo corrieron. Porque le dijo, discúlpeme, tengo que ir porque tengo un compromiso muy importante. Y le dijo, si te vas, te corro. Y pues se tuvo que ir. Y ya vi, yo por eso también llegué tarde, porque tuve que ver ahí lo de sus papeles y la entrega a recepción y tal, este rollo. Y lo corrieron, ¿no? Entonces esta muchacha dice, válgame el Señor Jesucristo, ¿y ahora qué hago, no? Pues parece que sí hay una justificación ante la nueva evidencia que se presenta a partir de una, digamos, de una testimonial, pues tengo que darle otro valor a las pruebas. Si fuera un sistema tasado, pues ya sabríamos cómo resolverlo. Si fuera un sistema de libre apreciación de la prueba, como es en el que nos estamos devolviendo en este momento, pues evidentemente la muchacha no sabe exactamente cómo juzgar finalmente el caso, ¿no? Y bueno, pues un poquito más tarde, en la noche, ya este chico, ¿no? El que le acaba de dar esta información a la amiga, la mejor amiga de la novia, empieza a platicar con el interfecto, con el sujeto imputado, con el sospechoso de todo esto, de esta historia. Y entonces le empieza a decir, ¿qué onda, güey? ¿Cómo crees, bro? Pues ya la hicimos. ¿Por qué crees? Pues nada, que aquí, mi señora que me empezó a interrogar y todo este rollo, le tuve que echar el choro que te corrieron y que no sé cuánto. Imagínate que hubiera sabido que nos fuimos a echar unas cheves tú y yo antes de la fiesta. Y eso se escucha por ahí, ¿no? Bueno, hay nueva evidencia ahora a partir de confesionales. Como podrán ustedes observar, aquí tenemos información, datos y evidencia que se muestra a partir de distintas herramientas o de distintos mecanismos probatorios, ¿no? Que se llegan, digamos, a los resultados. Por otra parte, tenemos la posibilidad de separar, digamos, los hechos que no son relevantes de lo que sí es relevante, ¿no? Entonces ya tenemos un pequeño ejercicio de procesamiento de datos y de información y que además esta esté probada como tal. Después viene la parte de la valoración. Y la valoración que podemos hacer, la primera es de atrás para adelante, pues decir que estos cuates ya estaban con un par de copas encima, así que tal vez su declaración pues no sea tan libre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se sintieron hijos del dios del trueno y todas estas cosas, ¿no? Ya con 3 copas encima, hasta guapo se siente.
Por otra parte, tenemos digamos, la evidencia de las pruebas técnicas a partir de los videos. Y bueno, pues esta valoración probatoria, pues debe, como todos saben, las pruebas técnicas deben venir acompañadas con otro tipo de respaldos, porque lo que tenemos son imágenes, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo. Y finalmente, digamos, la evidencia que se recoge de la muestra, que son las manos sucias y un señalamiento hacia la parte inferior del vehículo, generó un razonamiento un poco, la verdad, extraño, pero en realidad yo diría no generó más que un proceso de conclusión sin pasar por razonamiento probatorio. ¿Estamos? De la evidencia paso a la conclusión. De las manos sucias paso a que es hijo del dios del trueno. Y ese brinco entre evidencia y conclusión no lo tenemos. No hay razonamiento probatorio ni argumentación jurídica en materia probatoria. Tenemos un salto, un vacío prácticamente, un hoyo negro ahí donde todo se puede absorber prácticamente. Con la evidencia que se va presentando en este caso, pues entonces empezamos nosotros a generar ya un razonamiento, ¿no? Un razonamiento probatorio de lo que sí es o lo que no es. Imaginen entonces ustedes que una sentencia se dicte sin razonamiento probatorio, solamente teniendo evidencias y llegando a conclusiones, teniendo un sistema tasado de pruebas, finalmente, porque yo le creo a ese muchacho y en mi regla, o sea, yo sí le voy a seguir creyendo, forever and ever, por secula seculorum, aunque tenga yo las muestras de la evidencia de que me está mintiendo. No, lo voy a seguir creyendo porque esa está tasada ya. En la historia de mi vida está tasado que siempre tengo que creer. Bueno, pues fíjense que no hay otra cosa más que los siguientes datos probados en el expediente. Una hora específica, unas manos sucias y un dedo que señalaba hacia abajo. Y ya. La chica consideró que se le había ponchado la llanta, que por eso había llegado tarde y que ese muchacho hizo todo lo posible por cambiar la llanta y que además está dando una muestra palmaria, clara, evidente, prístina, pulcra de las capacidades de adaptación que tiene para sobrevivir un apocalipsis zombie. Todo por el cambio de una llanta. Bueno, esta manera de concluir, pues evidentemente tiene tremendos vacíos y tiene tremendas fallas. Para eso entonces nos sirve este sistema mixto de apreciación de la prueba, donde forzosamente tiene que intervenir el razonamiento probatorio, insisto, y la argumentación jurídica en materia de las pruebas. Ahora bien, lo importante de toda esta historia tiene que ver con que existe un punto, digamos, de conexión que nos falta entre las evidencias y la conclusión. Luego, entonces, lo que yo quiero, digamos, lo que deben de presentar los abogados litigantes es la creación de la historia. Como unas manos sucias, con una hora determinada, con un dedo señalando hacia abajo. ¿Cómo construyo yo esa historia para decir que llegó tarde porque cambió la llanta y que además se manchó las manos o que estaba sucio? Necesito tener esta capacidad de razonamientos para hilar los puntos de las evidencias. ¿Estamos? Luego entonces, es digamos, es parte del trabajo que tienen que realizar los abogados, los litigantes, cualquier autoridad, ¿no? Generar esta unión entre los puntos de evidencia. No es un trabajo del juez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo nada más no le puedo presentar una evidencia como diciendo acá hay una fotografía y 3 videos donde aparece un señor con gorra blanca, chamarra roja, pantalones de mezclilla y unas botas, ¿no? Recargado junto a una camioneta blanca con batea abierta
de la cual de ahí desprendemos que se utilizó para acarrear votantes y que además, como se le ve la pompa abultada, pues entonces ahí se ve que trae la lana con la cual estaba comprando la voluntad de los electores. Bueno, faltó decir que también era hijo de Zeus, el colega, ¿no? O sea, ¿cómo unimos todos estos puntos para crear una historia? De ahí la relevancia, insisto, de cómo planteamos nuestros temas en materia probatoria. Ya tenemos datos, información, a lo mejor tenemos conductas que quisiéramos nosotros mostrar y tenemos los mecanismos para evidenciarlas. Digamos, esos puntos concretos son los que están probados. No está probada ninguna historia, ni es hijo de Thor, ni es hijo de Zeus. Ni tampoco tenemos probada la historia de que se le ponchó la llanta, porque ni siquiera hay evidencia de que había una llanta, pues digamos, recién parchada o que se utilizó la llanta de refacción y que la llanta que estaba dañada estaba en la cajuela. O sea, ninguna evidencia de eso hay. Entonces aquí es muy importante pensar, como digamos, como aparece en nuestro módulo, ¿qué debo probar? Es lo importante. Y lo que debo de probar es una historia, las posibilidades reales de una historia, a partir de la conexión con ciertos datos que están probados en el expediente. Las manos sucias, una hora específico y un dedo que señalaba la parte baja de un vehículo. Eso es lo único que está probado. Ahora, ¿cómo uno esos 3 puntos de evidencia? Pues a partir de la creación de una historia. Y a ver, una historia que no hable de la abducción extraterrestre, ¿no? Ni el mazo de Thor, ni el fraude del siglo, ¿no? Hay que generar historias que tengan cierta factibilidad de ser creídas, ¿no? De que realmente pudieron haber sucedido y que por lo tanto va a llegar un momento para el juez, como decimos los ochenteros, donde ya te cae el 20, ¿no? ¿Te cayó el 20? Bueno, pues ahí eso se llama estándar probatorio, donde la evidencia está tan bien conectada, digamos, en tu historia, que ahora sí me cayó el 20 y creo que lo que me estás diciendo realmente tiene sentido, tiene coherencia, tiene lógica, creo que sí sucedió, bajo cualquier esquema de duda razonable, es posible que haya sucedido, que ese cuate sí efectivamente estaba violentando la ley electoral, acarreando personas y pagándoles por una boleta, por ejemplo. Bueno, entonces ya lo creo y por lo tanto ya puedo proceder a, digamos, materializar la conducta dentro de la norma jurídica e imponer la sanción correspondiente. Entonces, ¿qué debo de probar? Pues evidentemente lo relevante son los datos, hechos, información, evidencia. Eso es lo primero que debo probar. Digamos, eso es lo mínimo. Pero lo verdaderamente interesante es cómo cada uno de esos puntos con la historia. ¿Se acuerdan cómo ese juego, no me acuerdo, creo que se llamaba Timbiriche, donde vas juntando puntos y vas haciendo como el cuadrito, ¿verdad? Bueno, pues justamente así hay que unir punto con punto dentro de una historia. ¿Y qué es lo que busca al final digamos, estos razonamientos jurídicos que voy procesando en mi mente? Pues sí, ya los tengo más o menos claro para contar la historia. Y cuando cuento la historia, entonces se convierten esos razonamientos en argumentos jurídicos. ¿Y cuál es la finalidad de un buen argumento jurídico, Irene Flores? ¿Cuál crees que sea la finalidad de argumentar? Poder probar lo que estamos diciendo o lo que estamos defendiendo. Y algo más sencillo, algo más simple, Irene, digamos, cuando llega un familiar tuyo, ¿no? Y te explica por qué no debe de comer cierto tipo de alimentos que le estás ofreciendo en tu casa, por ejemplo. Y digas, qué grosero, no quiere comer lo que yo le estoy dando. Y él empieza a tratar de argumentar el por qué no. ¿Qué es lo que busca al final de cuentas?
pues el no, ¿cómo decirlo? Pues que no se lo va a comer, el defender el por qué no se lo va a comer, ¿no? O el dar una razón por la cual no lo va a hacer. Ujú. Por ejemplo, cuando hablamos de que, mira, ese chico le está bajando la luna, el sol y las estrellas, ¿qué quiere al final de cuentas? Convencerla de algo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, Irene. ¿Qué es lo que buscamos con la argumentación? Tratar de convencer a alguien, ¿no? Como tal. Muchas gracias, Irene, muy gentil. Gracias a usted. Adelante, Leila. Leila Martínez, por favor. Era eso lo que iba a decir, que era tratar de convencer a la otra persona de lo que tú estás, en este caso, diciendo, argumentando, explicando en el caso de la vida, ¿no? El por qué no puedo ingerir esos alimentos. Correcto, Leila, pero además, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras tener o qué se necesita para convencer a esa persona? Pues argumentar de una manera lógica, ¿no? O sea, que tenga coherencia y congruencia en lo que estamos Fíjate que cuando diciendo. era niño, había unas frases que se ocupaban mucho, como de soy espejo y me reflejo, botellita de Jerez, ¿no? Decían cosas y decían, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, pues más que te esfuerces en argumentar, si uno te pone así, no te oigo, pues no hay manera de tener un diálogo. Entonces, ¿qué se necesita para tratar de convencerle? Pues persuadir a la persona, ¿no? O sea, crear este ambiente de que realmente estamos... Mira, yo digo que la primera regla de un buen argumento oral es que no te huela mal el aliento, primero que nada. Eso es básico. La segunda regla es que tienes que generar empatía. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que poner a la otra persona, primero tú ponerte en los zapatos de la otra persona y tratar que esa persona se ponga también en tu lugar, ¿no? Es decir, que comprenda un poco cuál es la motivación con la que estás hablándole o el tema del cual estás hablando o la emoción que tienes, ¿no? Como cuando el chico se le acerca, bueno, en otras épocas, no hablo de estas, ¿no? Se le acercaba ahí a la chica para decirle que le gustaba y que si quería tener una relación de novios y tal, y la chica le decía, de verdad, oye, pero pues somos cuates, ¿no? O sea, no hay que traspasar esa frontera de la amistad, jamás me lo imaginé, ¿no? Ese tipo de cosas. Esto significa que hay dos canales de comunicación que no han conectado, ¿no? El lenguaje verbal y el lenguaje corporal, digamos, o no escrito, van en otras direcciones, en otros niveles. Entonces, lo que necesitamos para convencer es generar un nivel de comunicación de empatía, es decir, establecer el mismo canal de comunicación para que entonces haya posibilidad de un entendimiento. Y además, la argumentación jurídica no solamente busca convencer, la argumentación jurídica lo que busca es tener una buena comunicación, ¿de acuerdo? Porque si hay una buena comunicación, si logramos empatía y lo acompañamos con un buen aliento, bueno, pues entonces seguramente habrá muchas posibilidades de que nos entiendan del otro lado nuestro punto de vista y a lo mejor no estarán tan conformes o tan contentos con una determinación, pero saben que está justificada, ¿no? Saben que hay elementos de peso para poder llegar a ese tipo de conclusiones como tal. Luego, entonces lo que necesitamos aquí es que estos elementos, datos, evidencias, información que están probados son una pequeña partecita de la historia, ¿de acuerdo? Pequeña partecita. Ahora lo que tengo que hacer es conectar todos estos puntos para presentar una historia creíble. Y entonces ahora sí, cuando las presento en el papel o cuando los digo, entonces mi razonamiento ya se convierte en argumentos y que tiene como objetivo, primero que nada, generar una buena comunicación en el mismo nivel, provocar empatía con la persona, el juez o la autoridad a la que me estoy dirigiendo, ¿no? Para que esté también en la misma frecuencia que yo. Y finalmente lo que dice Irene, pues no bajarle la luna, el sol y las estrellas al juez, pero pues sí tratarlo de convencer justamente de cuál es nuestro planteamiento.
¿Y en qué momento, Irene, una persona se convence de que sí? De decir, sí, bueno, pues ya, o sea, sí, voy, punto. ¿En qué momento crees que una persona, como diría mi abuela, da su brazo a torcer? Pues yo creo que cuando ya todos los argumentos fueron dados, ya los valoró y dice, bueno, considero que sí es correcto, ¿no? O sea, ya no tiene tampoco argumentos en contra de. Ok. O por lo menos sopesas contraargumentos, ¿no? Dices, no, bueno, este sí es hijo de Thor, ¿no? O sea, está musculoso, pero tiene 45 años y vive con su mamá. O sea, ¿no? Tiene 2 gatos y vive con su mamá y no sale de vacaciones porque ¿qué le va a pasar a los gatitos? Y se los lleva al gimnasio, a los gatitos, también para que lo vean. Se toma selfies con los gatitos, enseñando el músculo. Entonces hay contraargumentos, llamémosle así, que hacen que todavía tengas que sopesar tus decisiones. Y bueno, si tú consideras que estos contraargumentos o estas pruebas en contrarias que generan razonamientos jurídicos y que se plasman en un documento como contraargumentos, bueno, pues también te tienen que generar esta empatía de decir, híjole, yo no sé cómo va a estar el futuro, no creo que sea muy prometedor, o a lo mejor sí, si te ves con más gatos en tu casa, pues dices, por ahí va, ¿no? Es el camino adecuado. Pero como bien nos dice Irene, amigas y amigos, hay un momento justo donde ya tienes consideradas todas las opciones y además tienes evidencias claras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una evidencia clara puede ser el tratamiento que le da no solamente a las mujeres, a la mamá, a las tías, a las amigas, a las hermanas, no sé, ¿no? Es decir, donde realmente sea un tipo defensor, caballeroso, que no sea hipócrita, ¿no? Que no nada más traiga ahorita la bandera de BPG, de violencia política de género en contra. No, no, sino que realmente es un cuate que practica ese tipo de cosas. Entonces, bueno, todos estos elementos llegan a un punto de convicción, lo que le llamamos caer el 20. En ese momento es cuando dices, sí, la creo y la compro. En ese momento cuando la historia que te platican dice, sí, la creo y la compro. Ustedes vean en Facebook la cantidad de publicidad que hay sobre dietas y jugos mágicos para desintoxicar y bajar de peso. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en tu mente para decir, sí, lo creo? ¿No? A lo mejor lo compras simplemente pues para ver si funciona, pero ¿en qué momento dices, sí, lo creo como tal? Bueno, pues justamente ese proceso, fíjense muy bien, ese proceso donde el juez llega a una convicción de la historia, no de los hechos probados, porque bueno, ahí pueden estar ya probados y estar muy claros, sino que es viable esa historia. Entonces, eso se llama generar un estándar probatorio. Y el estándar probatorio indica que una vez que cumples, como dice Irene, cada uno de estos puntos, cada uno de estos requisitos, cada uno de estos, digamos, test, como checklist, ¿no? Por llamarle así, cada vez que cumples, dices, bueno, pues ya necesitaba saber si esta era persona honesta, si era trabajador, si no era agresivo, si tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y además que tenga este tipo de muestras así asado. Entonces ya terminas de palomear tu check, haces tu check, terminas de palomearlo y entonces tomas la decisión correspondiente. Esa parte de hacer ese checklist es lo que se llama o que se conoce con el nombre de estándar probatorio. Entonces, si quiero anular la votación en una casilla, pues tengo que saber cuál es ese estándar probatorio. Y de entrada sé que la jurisprudencia del tribunal me dice que además de acreditar la irregularidad misma, ¿no? Por ejemplo, que no se permitió la entrada a la casilla a los representantes de los partidos políticos y candidatos. Bueno, esa para empezar a acreditar la irregularidad. El segundo punto en la lista que tengo que comprobar es si esa irregularidad violenta un principio constitucional o una ley electoral. Y entonces, bueno, sí, ya lo tenemos porque está establecido en la ley que no se permite ese tipo de conductas o de actuaciones y que además eso afecta pues el principio de certeza de los procesos electorales en el que pues lo más importante es que los ciudadanos tengan claro que lo que pasó en la urna se traduce en un acta, en un documento y finalmente se traduce en la toma de posesión del candidato electo como autoridad ya formal. Así que, bueno,
este tipo digamos, este tipo de pasos que nos van a llevar justamente a este último punto, requiere forzosamente ir palomeando. Ya tengo que se acreditaron los hechos irregulares, tengo que se acredita la violación a la ley o a un principio específico. La jurisprudencia me dice que también tengo que acreditar que sea grave esta violación. Entonces, pues no se trata como de cualquier cosa, no, es verdaderamente grave. ¿Y por qué es grave? Bueno, pues imagínense si no se permite que haya unos ojos ahí críticos de lo que está pasando en las elecciones, pues eso pone en duda la certeza de la votación. Entonces, la violación es grave y lo palomeo. Y por último, me pone otro tema que se llama elemento determinante. Y ese elemento determinante me tiene que mostrar que esa irregularidad, si fuera posible, así como varita de Harry Potter, transformarla en votos irregulares, pues si esos votos irregulares fueran, digamos, sumados o eliminados del partido que obtuvo el primer lugar en la contienda, probablemente habría un cambio en los resultados, ¿no? Luego entonces, el tribunal estableció 2 criterios para hacer este último punto del checklist del elemento determinante. Y se podía hacer desde un análisis aritmético o desde un análisis cualitativo. Entonces, si es un análisis aritmético, pues es un análisis objetivo. Pero a veces no tenemos varita de Harry Potter para transformar situaciones irregulares en hechos, en votos viciados. Porque no podemos saber con precisión sobre cuántas personas y cómo hubieran votado esas personas. En fin, y nos habla entonces de un elemento cualitativo, es decir, que por la naturaleza misma de los hechos y que no es posible cuantificar, se generó un verdadero impacto en los principios constitucionales y tal. Bueno, esto requiere una muy buena historia, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, no solamente decir, bueno, pues se acredita el elemento determinante de manera cualitativa y ¿por qué? Pues no sé, pero es tu chamba, juez, tú ve, haz la conexión y tú verás cómo aparece un mazo de Thor y estamos igual en la misma frecuencia tú y yo, somos empáticos y padrísimo. Pues no, se requiere que realmente construir una buena historia para poder determinar por qué razón realmente eso trasciende a el resultado del proceso electoral y que de no haberse cometido esos hechos irregulares, la conducción del proceso o sus resultados hubieran sido distintos. Bueno, entonces, este estándar probatorio justamente se refiere a este palomear. Y lo que requerimos como sociedad es que los tribunales precisen con anterioridad justamente cuáles son este tipo de estándares o cómo se configura el estándar, pues para que ya tengas claridad cuáles serían los elementos necesarios y forzosos que tienes que acreditar justamente para alcanzar la pretensión que estás solicitando. ¿Hasta aquí hay algún punto de duda, algún comentario que quieran o algún tema que quieran compartirnos, alguna experiencia, evidencia que tengan ustedes? ¿No? Bueno, pues entonces vamos avanzando. Ya hicimos un recorrido muy rápido por la historia, cómo se va dando esta lucha del poder entre el Parlamento y los jueces, cómo se van generando los controles, y estos controles son a partir del sistema de valoración probatoria, del sistema totalmente abierto y libre, digamos, un control de las resoluciones judiciales a partir del sistema tasado. Y bueno, pues los jueces poco a poco con esta camisa que le quedó apretada, pues fueron encontrando espacios de interpretación como aquella que tiene que ver con la interpretación conforme con la Constitución, ¿no? Donde ustedes saben que esta herramienta de interpretación lo que busca es adaptar el texto y contenido de una norma a, digamos, los lineamientos o directrices de la Constitución. Entonces, a veces la crítica es que señalan que este tipo de ejercicios lo que en realidad está haciendo es un cambio, ¿no? Del texto normativo
o que está generando una inaplicación del texto normativo, porque al final de cuentas el tribunal dijo que para poder entender esto, pues había que ponerle otras palabras. Y entonces está cambiándole prácticamente el sentido, ¿no? Bueno, pues ustedes saben que dentro del sistema del control constitucional y de convencionalidad, donde puede concluir lastimosamente con la pena capital, que es la expulsión del sistema jurídico de la norma, o la inaplicación para un caso concreto, entonces, digamos que lo que buscan antes de emitir esta conclusión fatal, pues lo que buscan es la corrección del texto a partir de una interpretación constitucional. ¿Y es permisible? Sí. ¿Es constitucionalmente válida? Sí. ¿Doctrinalmente válida? Sí, ¿no? Habrá, insisto, voces que digan que no, pero como dicen los abogados, todo depende. De ellos, depende pues de cómo lo vean ellos y depende cómo lo vean los tribunales. Y mientras los tribunales sigan viendo que es viable este tipo de interpretaciones, pues bueno, lo seguirán practicando. Además, es una costumbre judicial en los distintos países. Así que esto me parece que vamos a avanzar. Vamos avanzando. Bueno, ya vimos entonces en este devenir histórico estos dos sistemas en el cual actualmente nos encontramos, que es este sistema mixto, donde nos permite partir de una base tasada, de una base donde nos dan los alcances y valor probatorio de esas pruebas, pero al mismo tiempo nos permite a nosotros razonar sobre esas pruebas, sobre su valor, sobre su alcance, sobre sus efectos que realmente podría llegar a tener. Después de ello nos pasamos al qué se debe probar. Y en el qué se debe probar, realmente lo que se debe probar es la historia. Porque si bien es cierto que podemos conseguir el material de los indicios, de las evidencias, y plasmarlo ahí, diseñar cuál es su valor probatorio, también lo cierto que lo importante es cómo unimos, que es donde quiero poner yo el acento. La relevancia de esto es cómo unimos estos puntos de evidencia ya probados y que son relevantes en la construcción de mi historia, para luego ya tener una conclusión probatoria, es decir, ya procesé la información, generé razonamientos para unir estos puntos y luego los convierto en texto. Y ese texto ya se llama argumentación jurídica, ¿no? Que busca convencer, busca generar una buena comunicación y sobre todo busca hacer empatía con la otra persona a la que se dirige. De ahí entonces que cuando ya llego a mi conclusión, ahora la tengo que encapsular y tengo que preguntarme si tengo las pruebas necesarias para acreditar la conclusión. Si la conclusión es el fraude, bueno, pues tengo que ver si tengo todos los elementos para acreditar ese resultado final de la historia. ¿O no? Y entonces ahora con esta parte cerraríamos nuestra conversación del día de hoy y le preguntaría yo, a ver, alguien más que quiera participar, que no haya tenido oportunidad previa. Y si no, bueno, pues alguien más que quiera participar, cualquiera, siéntanse con plena libertad. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues entonces le preguntaríamos a Carla, si es tan gentil, a Leila y Pablo, ¿verdad? RCP Corporativo, a Pablo, ¿de acuerdo? A ver, les voy a pedir un favor. Carla, bueno, los tres están dispuestos a participar en una dinámica. Va que va. A ver, Carla, yo necesito, por favor, que en 20 segundos vas a tratar de contarnos una historia que yo te voy a decir de qué se trata, cuál se trata, seguramente la conoces, ¿no? Pero solamente te voy a dar 20 segundos, te voy a avisar cuándo inicias y cuándo terminas. Y en ese momento tú ya terminas, ¿de acuerdo? ¿Sale, vale? Bueno, entonces si me haces favor de prender tu micrófono. ¿Lista? Perfecto. Muy bien. A ver, Carla, en 20 segundos queremos por favor que nos cuentes la historia de Caperucita Roja. Adelante.
Caperucita vivía con su abuelita, la que la cuidaba. En una de esas, ella salió al bosque a recolectar frutos. Cuando regresó, se encontró que la abuelita estaba enferma, estaba muy cambiada. Entonces le empezó a decir, abuelita, pero ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita le contestó, son para verte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. Abuelita, pero ¿qué boca tan grande tienes? Y le contesta la abuelita, es para comerte mejor. Y ahí es donde se dio cuenta que la abuelita era un lobo. Creo que abarqué menos tiempo. Muy bien, excelente, Carla, excelente. La verdad es que ya tenías un ratito que había pasado tu tiempo, pero queríamos escuchar el final de la historia. Muy bien, Carla, gracias. Después nos pasamos con Leila. Por favor, Leila, también nos vas a contar una historia que te voy a decir en este momento. Tienes 20 segundos, ¿sale? Ajá, ¿Lista? sí, lista. Muy bien, bueno, pues ahora nos vas a contar la historia de Caperucita Roja desde el punto de vista de la abuelita. Adelante. Bueno, la abuelita mandó a Caperucita que fuera al bosque a recolectar frutos para comer, para hacer para comer. Y en eso tocan la puerta y la abuelita, creyendo que ya había regresado su nieta, abre la puerta y entra el lobo feroz, la ata, la mete en el closet y después se pone su ropa para esperar a que llegue la nieta y poder comerse a la niña. Y en eso llega Caperucita Roja y él ya está, el lobo feroz ya está puesto con la ropa de la abuelita en la cama esperando a que llegue la nieta. Entonces en eso entra y lo empieza a persuadir para que no se espante y empieza a fingir que pues es la abuelita. Buenísimo, Leila, buenísimo. Realmente me sonó más bien como a las 50 sombras de Grey, o no sé cómo se llamaba esa película, ese libro, pero bueno, algo así pintó desde la óptica de la abuelita. Y Pablo, bueno, ya te imaginarás lo que te va a corresponder. ¿Sale? Entonces, por favor, enciende tu micro y me avisas cuando ya esté listo. Adelante. Bueno, Pablo, pues a ti te toca el nada menos despreciable argumento del punto de vista del lobo feroz, ¿sale? Así que tienes 20 segundos, arráncate. El lobo feroz tiene identificada a su presa una persona de mayor edad, una de edad avanzada y una niña menor de edad. Espera a que la niña salga de la casa para aprovechar esta situación, intrometerse, toca la puerta, la abuelita abre la puerta, el lobo feroz la agrede y ocupa su lugar esperando a que llegue la niña. Llega la niña. Cuando llega la niña, el lobo feroz espera a que esté más cerca de él para evitar que se vaya a escapar. Muy bien. Hasta ahí, Pablo. Pero ahí nos faltaba un poco que tú te pusieras en los zapatos del lobo. El lobo jamás piensa que va a agredir a nadie. El lobo tiene hambre, lleva días sin comer, ¿no? Y de pronto le ponen, a ver, el lobo siempre ha pegado carteles en el bosque donde dice, por favor, no hables con extraños, ¿no? Papá, ¿sabes dónde están tus hijos? Eso se encarga el lobo, es su chamba, ¿no? Porque se conoce hasta dónde puede llegar cuando tiene hambre y nada, que los padres y la abuela de Caperucita no entienden estos mensajes y bueno, pues esta es una consecuencia, aunque tu charla más bien parecía como un operativo de la PGR con drones, ¿no? Así más o menos nos sentimos. Muy bien, a ver, Elizabeth, adelante. Buenas tardes a todos. Pues no soy buena para la narración, pero vamos a intentarlo. En una tarde lluviosa, el lobo está afuera, mojándose, hambriento y sediento. Él visibiliza una pequeña choza y se mete ante la desesperación del frío, de la lluvia, del hambre, y busca comida, pero no había comida, pero encuentra una cama muy cómoda, bien rica, y se mete, y bueno, con tal de sobrevivir al hambre, al frío,
pues se ve instintivamente obligado a meterse en la camita de no sé quién, ¿no? Sin embargo, alguien toca la puerta y bueno, él se percata pues de que entra alguien, pero bueno, ante la desesperación del hambre, pues se le antoja Caperucita, ¿no? Digo, Bueno. el lobo pues está instintivamente pues desesperado y bueno, esa es una versión, ¿no? Muy bien, ¿no? Excelente, Elizabeth, muchas gracias. A ver, un aplauso a todos los que participaron, súper bien. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que buscamos aquí en con esta dinámica? Bueno, primero que nada, buscamos generar un proceso de selección de elementos relevantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que es la historia de Caperucita Roja y sin embargo ninguno de nuestros 4 compañeras y compañero identificó ese tema como algo relevante, ¿no? O sea, el por qué la capa roja, ¿no? O el gorro rojo. Parece que no es un elemento relevante en la historia. Tal vez, a lo mejor, si a partir de la búsqueda de un operativo, por ejemplo, de un operativo por todo el bosque, se va buscando los hilos rojos que va dejando la ropa desgarrada. Bueno, pues a lo mejor sí, hasta que encuentran, ¿no? Abajo de una cama de hojas, ¿no? Llenas de tierra y otros, pues encuentran la caperuza roja. Bueno, entonces a partir ya de ahí empieza, como dice Pablo, ¿no? Todo el operativo de la PGR, de la investigación, de los ministeriales, y empiezan a peinar la zona. Bueno, a lo mejor ya tenemos un dato, o por qué sí, la capa roja era un tema relevante. Sin embargo, en el procesamiento, selección y exclusión de datos, nuestros compañeros no vieron que esto era un tema relevante. Analizaron, sí, aspectos relevantes que ellos estiman como relevantes y que pueden ser las condiciones, digamos, del arco del personaje, ¿no? Que puede ser una abuela enferma y que no podía valerse por sí misma y por eso requería un poco el trabajo de su nieta. O a lo mejor desde una óptica de un servicio social que tuvo que hacer la niña, porque aunque no quería ir con la abuela, pues bueno, la madre la convenció de que tenía que darle algo a la sociedad a cambio de lo que ha recibido, ¿no? O a lo mejor hablamos desde el punto de vista de un grupo de vulnerabilidad, como es el lobo, ¿no? Donde no tiene alimento, donde no tiene casa, y hablamos más bien como de un ocupas, ¿no? En Europa, de esos que llegan y se posesionan de un inmueble, y así les llaman los ocupas. No pagan la renta, encontraron una camita, y pues ahí es muy cómodo quedarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un lobo desplazado, un lobo inmigrante, en fin. Podemos encontrar, fíjense bien, distintos elementos en la historia, pero lo que necesitamos es tener esta precisión, hacer este ejercicio de que en 1 minuto máximo tenemos que contar la historia del expediente, la historia de lo que buscamos presentar, ¿no? De convencer a partir de la pretensión. Entonces, si tenemos esta capacidad de 1 minuto de abstraer y de sustraer y de eliminar la paja de lo que es realmente relevante, bueno, podemos grabarnos en el celular, contar esta historia del por qué sí creemos que esta historia es verídica y por lo cual pensamos que debe de anularse o no, o debe de pasar tal y cual cosa. Entonces, cuando nos escuchamos, encontramos para nosotros cuáles son esos elementos relevantes y no las 300 hojas donde lo único que hacemos es copiar y pegar jurisprudencia y meter ahí la ley, ¿no? O sea, no tiene argumentos, no sé si cobran algunos abogados por peso de la demanda, pero bueno, podríamos encontrar mejores argumentos cada vez para lograr este convencimiento. Entonces, yo les pediría de favor que no es que, digamos, no estamos muy acostumbrados a dejar tareas ni nada en este módulo, pero en la próxima clase, si tienen a bien ustedes de compartir con sus compañeras y compañeros y conmigo, justamente un caso, el que ustedes quieran, que tenga que ver con la materia electoral. No importa tampoco que no se dediquen a esto, pero bueno, finalmente aquí es sobre estos temas, y en 1 minuto me lo platiquen, ¿no? Como tal.
qué es lo que se busca, por qué se busca, cuáles son los elementos relevantes, un poco con esta estructura que llevamos. Los hechos probados son los siguientes: A, B, C y D. La historia que yo construyo sobre estos hechos son esta, tal y tal. Mis razonamientos y argumentos son estos, por lo tanto concluyo esto. Entonces ya tengo un proceso argumentativo completo desde que pruebo, desde que tengo elementos que deben ser probados, hasta la conclusión probatoria, evidentemente pasando por razonamientos y argumentos jurídicos, ¿de acuerdo? Entonces, van a tener un minuto, ¿vale? Un minuto para la próxima ocasión que nos veamos. Pues hasta aquí yo dejaría mi participación. Ojalá les haya gustado esta charla, las dinámicas, y bueno, también les dejo mi correo electrónico, que es ruben.becerra@te.gov.mx, ¿vale? No es ruben.becerra@te.gov.mx, y en mi red social de Twitter es @RubenBecerra, RB de Victoria, ¿vale? No es @RubenBecerra, RB de Victoria. Y bueno, pues ahí generamos comunidad y también debates, ¿por qué no? Pues de mi parte no resta más que agradecerles a todas y a todos los que gentilmente participaron, y además quienes fueron tan amables de escucharme en esta charla. Y pues solamente resta para mí desearles que tengan muy buen provecho y una excelente tarde. Y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Chao. buenas tardes. Gracias, bonita tarde.